Muy bien, seguimos en donde estamos. Esto de recording, esto es impresionante, me mata. Por momento, recording. Claro, que nos dice que está grabando, ¿no? ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Parece que no nos escucha el doctor Rubén Flores de Arquevicius. Ahora sí, buen día. Recording in progress, le dice, ¿no? Entonces uno va a alargar y parece que como que lo frena. Recording in progress. Bueno, la tecnología, doctor. Tenemos varios mensajes, ¿eh? Tenemos mensajes, dice, buenos Buen días, día. Rubén. ¿PCNT envió dinero a Cuba o envía regularmente? Pregunta a los hermanos cubanos, excelente programa, nos dice este oyente. Yo les pido si me pueden dar el nombre de pila simplemente. El nombre de pila sería bárbaro, porque me quedan los registros de los números telefónicos. Buen día, ahí está, ¿viste? Mi nombre es Pablo, lo sigo desde la época de Agenda Universal, de hace tiempo, con intermitencia porque lo pierdo cuando cambia de radio. El programa, por suerte, lo encontré hace unos días. Tengo 49 años, trabajo en el transporte, escucho radio, todo el horario laboral y hay pocos programas que nos dejen algo positivo, lo felicito. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias. Un viejo oyente entonces de la época de Radio Universal. Buen día, Rubén, nos dicen por acá. Te cuento, estuve en La Habana en el 2005, Fidel estaba activo y una de las quejas que tenían los cubanos era el bloqueo de Estados Unidos, que todo barco que atracara en La Habana por 6 meses no podía entrar a ningún puerto de Estados Unidos. Sí, todo barco quisiera o que intentara negociar con esas firmas que tienen el embargo, esas firmas norteamericanas que tienen ese embargo. No es un bloqueo, porque el bloqueo sería algo general, sería es distinto el bloqueo. Esto es un embargo vinculado a deudas que sostiene el Estado cubano. Está con nosotros el doctor Rubén Flores de Arquevicius. Les decía a todos ustedes, un tema de vital importancia, enorme importancia vinculado a nuestro Estado de Derecho es la LUC, la Ley de Urgente Consideración, único programa. El nuestro es el único que ha contado con un docente universitario, profesor de Derecho Constitucional, que nos fue explicando, fue desglosando en este espacio qué significa la ley de urgente consideración, esos 135 artículos, qué calidad jurídica nos aportan, si mejoran la calidad de nuestro Estado de Derecho. En ese sentido, yo debo reconocerle al doctor que nos ha dado un valor agregado enorme, porque veo por redes, doctor, que mucha gente dice, bueno, ahora vamos a tener que enterarnos de qué se trata, tenemos que salir a defender la LUC, ¿no? Y yo decía, pensar que si, entonces yo les digo, ¿viste? Me meto y les digo, miren que están ahí todos los artículos y las columnas del doctor Rubén Flores de Arquevicius. Yo ya soy un promotor de, digo, grado 3 en Derecho Constitucional, asesor letrado. ¿Dónde? ¿Dónde está? Y bueno, y se van enterando de a poco. Está bueno. Qué tema, ¿eh? Qué tema realmente. Y creo que se viene ahora el momento, si la Corte Electoral convalida el porcentaje de firmas que requiere la Constitución de la República, que es el 25% del padrón electoral, bueno, el país va a estar entonces embarcado en un proceso de discusión rumbo a un referéndum. Y se me ocurren, doctor, algunas preguntas, justamente para poner este tema en ese marco, la importancia también que tiene justamente el instituto del referéndum en un Estado de Derecho, ¿no? ¿Qué provoca un referéndum? Yo creo que buen día a ti, a usted, Rubén, a Maximiliano y a toda la audiencia, que creo que todavía no estaba conectado. Siempre es un honor que estén por aquí, que estén escuchándonos. Otro día especial hoy, clásico. Ah, sí, sí, eso se lo iba a decir después, ya se me adelantó, este, Hablamos después, hablamos al final. Entonces, ¿qué le va a decir? Peñarol, Peñarol, me acuerdo Está me muy acordé, bien. Yo no digo de quién soy hincha, después le este, digo por privado de cuál. saquen los pañuelos, señor. De cantos Me acuerdo, triunfales. soy de cosas viejas. De cantos triunfales. Eran Fa, lindas las canciones qué de linda, los qué lindas, dos. lindas Eran marchas. lindas las canciones de los dos, pero además, yo me acuerdo que una vez, yo soy hincha de un cuadro tradicional, Ujú, de un cuadro grande. ujú. Una vez vino, De este hincha de Wander, Wander, yo soy hincha de un cuadro grande. Esto es de Juan. Wander, ¿no? Está muy bien, me hace reír fuerte. ¿Qué le va a decir? Entonces vino un equipo
extranjero. Y la cosa es que se armó lío, válgame la expresión, se armó problema, Sí, sí, sí. para hablar claro. Sí, sí. Y los jugadores del equipo contrario, extranjero, terminaron de alguna manera golpeando fuertemente, para hablar correctamente, Ujú, golpeando fuertemente a jugadores uruguayos. ujú. Y el equipo era el otro, es el que yo no hincho. Ah, claro, Entonces, pero evidentemente, al pegarles a ellos, me pegaron a mí. claro. Porque cuando usted sale al exterior, usted es uruguayo, y si es hincha de Nacional o hincha de Peñarol, o hincha de Defensor o hincha de Wander, es uruguayo. Sí, 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 sí. Si sale Nacional campeón o Peñarol o Wander o lo que fuere, Sí, sale un equipo uruguayo, entonces dicen, salió, el campeón de la Libertadores es Wander. claro, Fantástico, claro, fantástico. Entonces, que nos claro. vengan a pegar acá en el estadio, Ujú. más allá de que sea el tradicional adversario y todo ese tipo de cosas, ya a esta altura hace años ya en realidad, Sí. mi vida ya no, porque en realidad generalmente ¿no? Uno no aplaude ese tipo de cosas, es que No, por supuesto, no, no. son rencillas, rencillas e intercambios que en algún momento hasta suenan ya a esta altura un poco jocosos, como el problema de la plaqueta de 1913 que entregó Nacional, y después Peñarol salió con la camiseta del Kurk. Sí, Es anecdótico. eso ya es algo folclórico, ¿no? Es como un Es folclore. Sí, sí, anecdótico. sí. Que Sin te duda, sin cagan, duda, no sé qué, sin es duda. anecdótico, ya fue, es decir, Ya fue, para sí, ya fue. mí, Sí, para yo creo que mí, sí. No hace hoy al centro del tema. Hoy es el rendimiento deportivo y habría que punto, revisar muy bien ese punto, ¿no? Un punto. tema para especialistas. Es, Bueno, punto. doctor. Mire, yo creo que me hacía la pregunta, Rubén, me hacía la Mm, pregunta y allí. mm, Yo creo que el recurso, ya lo habíamos hablado, pero vamos a repetirlo, está bien, porque es importante. Yo creo que el recurso de referendo o de referéndum, sí, es algo fundamental en el ejercicio de la democracia, en tanto nosotros elegimos representantes durante 5 años. Y después, suerte en pila, válgame la claro, expresión. Válgame claro. la expresión. Es decir, vos votás en primer lugar tenés las planchas cerradas, ese sistema político, acá no estamos hablando ni de la derecha, ni de la izquierda, ni del centro, ni de nadie. No, sistema electoral. Ujú, Sistema electoral. Las planchas están cerradas, entonces vos querés votar al senador XX y tenés que votar, para votar a ese senador, tenés que votar al senador II que no te gusta, aunque esté en claro, tu partido. claro, En otros lugares te permiten cortar en la lista. O sea, vos claro. podés elegir dentro de la lista. Votás, por Seguro. ejemplo, el partido, la Unión Cívica Radical, Mm, votás al primero, tachás el primero, ponés el primero, después ponés el quinto. Pero acá no claro, lo podés hacer. claro. Sería votar a personas. Claro, y no votar a Claro, la plancha, a la claro, sábana. claro. A votar al Claro, lema. Se vota la sábana del lema. Claro. claro. Es decir, Incluso me eso, quedo, me quedo pensando que arrastra el voto de diputados. También se podría dividir, votar senadores y claro, votar diputados. eso Con di- sería lo mejor. Lo que se teme, eso para mí no tengo la más mínima duda. Por eso el referéndum es importante. Es muy importante porque te devuelve la soberanía. Sí, Vos decidís sobre el tema. Está sí, bueno. Eso sí, está muy bueno. sí, sí, Ahora, el tema es que, y ahora voy a hablar a favor de la plancha o de la sábana. sí. El argumento de la sábana o de la plancha, el hecho de que no puedas cortar, elegir dentro de la Mm, lista, y que inclusive no puedas votar, por ejemplo, cuando se elegían intendentes y presidentes en el mismo momento, no podías votar al intendente de otro partido, es decir, tenías que votar al presidente de ese partido y al sí, intendente, si no anulabas el voto. exacto. Sí, no se podía cruzar el voto, No, increíble, no ¿no? se podía cruzar el voto. Entonces, ¿qué pasa? Digo, el elector queda comprimido, o sea, Mm, queda contra la pared. ujú, Eso tiene un motivo. Es decir, a mí personalmente, si me da a elegir, yo preferiría abrir. A mí me dicen, ¿abrimos la lista? Sí, abrimos. ujú. ¿Celebramos más elecciones? Sí, celebramos más elecciones. ¿Las celebramos cada 4 años? Sí, las celebramos cada 4 años, no cada 5. ¿Por Sí, qué? Porque evidentemente tiene algunos motivos también. Es largo sí. esto. Tiene algunos motivos, es decir, porque en 4 años de repente la presidencia no puede, el gobierno no puede desarrollar su plan. Eso es un tema que yo pensé. ¿Sabe que Ese yo es un pensé en eso? problema. Ese es un problema, ¿eh? Ese es un Porque problema.
está el año electoral que ya consume un año de gobierno. Entonces, yo creo que no tiene tiempo, me parece a mí, ¿eh? Yo pensé lo mismo. No, además, Y vos sabés, le agrego otro elemento. Hay países que tienen elecciones parlamentarias, que corren paralelas. Por ejemplo, a la mitad del periodo de gobierno claro, hay, y se modifica la composición del Poder Legislativo. claro. Pero también cabe razonarlo, ¿y será conveniente? ¿Será Ahí va. conveniente? Estamos 2 horas con esto. Sí, por ¿Sabe, eso. sabe cuál es el problema? Estados Unidos es un caso, Argentina Sí, es otro. sí, El problema es que volvemos a la plancha. ¿Qué claro, pasa? Digo, la plancha, la sábana, lo que te garantiza es darle una mayoría al Poder Ejecutivo. sí, sí, El cerrar el voto, votar en la sí, plancha, te sí. obliga a que el Poder Ejecutivo, del caso, Gobernabilidad, gobernabilidad. gobernabilidad. Eso es lo que te da. Lo Claro. mismo sucede, por ejemplo, con la elección de ediles. Los ediles, ganes, si ganás con el 35%, tenés el Mm, 50% más uno de claro, ediles. Porque se claro, te asegura la mayoría para que claro, puedas gobernar. claro. Inclusive de forma ficticia. Sí. Te da 16 ediles, aunque hayas logrado el 30%, o el Mm, 35% se te da 16. sí. Entonces, por un lado viene por ahí. Mm. Y en Estados Unidos, estas elecciones, Estados Unidos y Argentina, Sí, estas sí, sí. intermedias, Sí, para mí son fundamentales, pero son países que tienen un toque un poquito más presidencialista. sí. Entonces, el presidente, un poco más, un poco menos, Mm, puede mm, gobernar sin mayoría parlamentaria. sí. Aquí también puede gobernar sin mayoría parlamentaria. Aquí también. Ahora, no saca una ley. Ese es el problema. Yo veo que acá, si un gobierno no tiene un sustento parlamentario, no saca una ley. No saca Fíjese, una ley. lo que está pasando ahora con la ley de urgente consideración. Es decir, la ley de urgente consideración que fue intensamente debatida, yo recuerdo los debates se pasaban por Canal 5, por Sí. TNU, y fueron, pero tuvieron meses en la interna de la coalición debatiendo la ley, como me decía muy bien el otro día el diputado Schipani, y fue muy modificada respecto al proyecto original. Es decir, que hubo una suerte de debate parlamentario en la interna de la coalición. Eso se traslada al Parlamento Nacional y tuvieron también semanas discutiendo esa ley, con intensas jornadas de prácticamente 18, 19 horas por día, ¿no? De debate donde se veían las caras cansadas y eran intervenciones larguísimas. Bueno, se termina resolviendo que 2/3 partes de la ley la aprueba, digamos, el Poder Legislativo, ahí también el Frente Amplio integra esa aprobación, y quedó este núcleo de artículos, estos 135 artículos que no votaron, ¿no? Que el Frente Amplio no los aprobó, pero sí los aprobó la coalición de gobierno que le dio justamente el quórum parlamentario, las mayorías para poder sacar en plenitud esta ley. Pero tras cartón de esto viene el recurso del referéndum al que apela la fuerza opositora para intentar por esa vía directa, como usted dice, una democracia muy directa, bueno, derogar estos 135 artículos. Es decir, de todas maneras, discúlpeseme la expresión, la trancadera está. Es decir, a pesar de que el gobierno tiene un 54% de composición parlamentaria, de mayoría parlamentaria, no puede de todas maneras tener la fluidez que uno esperaría que tenga, porque ahora el país se va a trancar en un debate respecto al tema este de los 135 artículos. Esto es un tema que a mí me importa ya destacar. Mm, Eh, Soy partidario de abrir la plancha, mm, la sábana, ujú, ¿sí? Si me dice de elecciones intermedias, soy partidario también de elecciones intermedias, ujú. elecciones parciales, para Sí, ver qué aprobación tiene el gobierno, inclusive. Punto. Pero eso salimos entonces. Ahora vamos sí, a ir. sí, El tema pasa, acá también hay un tema importante con respecto a la LUC y en mm, general con respecto a los referendos. O mm, referéndum. sí, Eh, la ley está vigente. Entonces, como la ley está vigente, si cayeran estos 135 artículos, tienen efecto hacia el futuro. Es decir, el efecto del referendo es hacia el futuro. mm. Y nosotros le decimos ex nunc. Es nunc, Es exacto. nunc. Se Sí, deroga, no se anula. bien, Si bien. usted celebra un negocio, por decir algo, ¿sí? Celebra un negocio, supóngase que se derogara
el casamiento, que si Mm. estuviera derogado el instituto del casamiento, por ejemplo. Sí, sí, Si usted se casa hoy, queda vigente. claro. Claro, no Porque tiene es efecto retroactivo, no, es a futuro. retroactivo. Usted Claro. queda casado con todas las consecuencias para Ujú. sus hijos legítimos. Sí, 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 totalmente, El totalmente. ejemplo del casamiento lo tomé porque es muy claro, es muy Sí, grueso. sería un ejemplo bien específico sería, bueno, una ley que derogue la separación de bienes dentro del casamiento y volvemos al régimen anterior de la sociedad conyugal. Ah, Por claro. ejemplo, Entonces te cambia todo, no hay seguridad jurídica. claro, claro, Hoy vos, si vas a hacer un claro, negocio que tiene claro, que ver, por ejemplo, yo qué sé, con la portabilidad numérica que está impugnada, sí, ¿no? Que se sí. piensa en implementar en octubre. Bueno, señores, si se van a cambiar, Mm, que están a favor, cámbiense, porque sí, mientras está vigente, no se pueden cambiar. Y claro, no claro, va a volver atrás. exacto, No exacto, debería volver atrás. No vuelve atrás. El efecto sí, sí, jurídico es que no vuelve atrás. Después sí, se verá en la práctica lo que hacen las empresas. sí, sí. No vuelve atrás. El efecto del referéndum Mm. es hacia el futuro. Esto es muy importante. Ahora, Pero me vamos, quedo con ese punto, me quedo con ese punto, porque acá hay un efecto importantísimo que lo vamos dejando pasar. Incluso el otro día el diputado Vega me decía, bueno, eso de la portabilidad. La portabilidad es un tema muy importante, porque las empresas van a enfocarse en el mercado si hay una libre portabilidad, van a tener que cambiar estrategias, infraestructura, capacidad de servicio, se va a establecer de pronto un plan de inversión distinto. Ahora, con esta inseguridad jurídica, sí, pero se va a aplicar mientras la ley está vigente. Es un lío. Voy a otro tema, por ejemplo. Alemania, el Reino Unido, cantidad de inversores potenciales que están conversando con el gobierno que van a venir a invertir Uruguay, plantas de hidrógeno, qué sé yo, un montón de cosas, laboratorios agropecuarios Reino Unido. Si empiezan a enterarse que cambiamos la pisada jurídicamente, ahora está esto, pero después capaz que mañana no va a estar, no genera un buen clima de negocio, porque justamente Uruguay es destacado por la estabilidad jurídica, es uno de, digamos, de los valores que destacan. El valor agregado del Uruguay, ¿cuál es? La estabilidad jurídica. Y a su vez, dejan entrever que hay mayor calidad jurídica ahora con este instrumento. ¿Por qué? Y bueno, por lo que hablamos con usted, porque habilita más a mejor instrumento al Ministerio del Interior para dar más seguridad pública, porque habilita más a la reactivación económica con leyes económicas que fluidifican más el mercado. Eh, por ejemplo, la regulación del derecho de huelga, parificado con el derecho del no huelguista y del propietario. Eso se creen que no lo ven los empresarios y hoy en este mundo tan interconectado están atentos a todo. es evidente que lo ven. Claro, Ahora, es evidente que lo ven. Eso es inseguridad. Son las reglas de juego, son las reglas de juego. Yo, evidentemente, en lo que hablábamos, volvamos a la portabilidad numérica. Teniendo mm, en cuenta que usted puede prever un cambio determinado, podría invertir en tecnología y, sin claro, embargo, te podría caer. Eso se verá. Es sí, decir, se verá, yo no voy a hacer futurología respecto a mm, si llegar, van a llegar, es casi seguro, tienen un sí, 17% por sí, sí, encima. La tasa es de 10 de sí. anulación, pueden haber firmado dos veces en la apurada, se ha argumentado un montón de cosas, no voy a hablar sobre ese No, tema, no, no, ese tema se verá. este tema político. Eso dejémoslo Sí. para los que están desarrollando en las columnas políticas. Mm, Yo sin perjuicio de que tengo mi opinión mm, y tengo una orientación muy clara, ujú. trato de mantenerme lo más que puedo en posición neutral. Creo que lo hemos Sí, hecho bastante bien. lo estamos haciendo bien, creo yo. Además, incluso cuando tocamos el tema político, estamos viendo la repercusión que una modificación jurídica tiene inevitablemente en lo político o en lo económico. Nada Pero es más. como una repercusión. ¿Qué efecto? Nada más. Otro ejemplo es, pongámosle, se va a llegar a las firmas, lo más probable. Se va al referéndum, se da el referéndum. Pongamos la hipótesis de que la población, por una mayoría importante, aprueba la luz. Dice, no, seguimos con este instrumento. Bueno, eso también es un efecto político. Como Claro, sería un efecto político lo contrario, la hipótesis contraria, de que la población decidiera que no se siguiera por este lado. También habrían efectos económicos, políticos, financieros, obviamente, educativos, en la educación, por ejemplo. Esta obviamente, ley le quita el voto a los gremios de la educación, por ejemplo. notoriamente, notoriamente. Mm, Por eso el Instituto de Referéndum es un instituto muy bueno, lo habíamos dicho, yo voy a repetir esta frase,
está. Ujú. Pienso que es así. Lo tengo incorporado desde siempre. No por estar este gobierno o el anterior gobierno o el que venga. Siempre dije lo mismo. El referéndum es un instituto de democracia directa. Hablamos de vuelta, reitero la frase inicial, votamos cada 5 años, después, válgame la expresión, relativamente suerte en pila. Sí. Tenemos que votar en sábanas, y a veces nuestros representantes pueden cambiar de opinión, etc. Entonces, el instituto de referéndum, como instituto de democracia directa, se aplaude. Impecable, me encanta. Ahora, usémoslo Mm, con precaución, mm, tratemos de tener una política, de ver el Estado, de ver la sociedad y no criterios políticos. No digo que no estoy hablando de este referéndum, estoy hablando de todos. ujú. Hay que usarlo con razonabilidad, ese es el tema. Sí, Hay que usarlo con razonabilidad. Y entonces, bien usado, como todos los institutos, está muy bien. Es decir, cuando Einstein, Oppenheimer y tantos otros empezaron a estudiar toda la energía atómica, bárbaro, claro. fantástico, dio lugar a producción de energía, etcétera, etcétera, hasta que a uno se le ocurrió, o a quien fuere, se les ocurrió hacer bombas atómicas. Claro. Entonces, Claro. la energía atómica, fantástico, ahora bien utilizada. Sí, claro, claro, Entonces, es muy claro eso. Entonces, el recurso de referéndum, excelente, claro. excelente. Es una forma de democracia directa, de control a los Totalmente. parlamentarios y el gobierno. Me encanta, me Totalmente. encanta. O sea, Ujú. me parece fantástico. Y sí, Creo es que más calidad nadie, democrática. Es más calidad democrática. claro, sin duda, Sin nadie duda. puede estar en contra. Y que Inclusive más yo le el uso. decía, más elecciones. A mí cuando me agarra, cuando vienen y me dicen, no, porque las elecciones salen caras. Bueno, hermano, fantástico. Evidentemente, digo, hay que darle de comer a la gente, los planes sociales razonables, como Sí, no podemos tener corresponde. un país paralizado en elecciones tampoco. Tampoco todo lo que. Pero sí, Claro, no me des claro, el argumento. No claro, me, claro, no me des claro. si me decís, no podemos tener el país paralizado. Ojo con las mayorías parlamentarias. Bueno, te lo discuto. Ahora, si Mm. me decís, no, porque sale plata y aquello y lo otro, yo no estoy de acuerdo. No, En claro, claro, principio, claro, claro. y en general, hay excepciones, pero cuanto más votemos, mejor. Ahora, votemos razonablemente. Entonces, este referéndum, cada cual observará si fue planteado correctamente, contra artículos que correspondía Impugnar impugnar. o pretender impugnar. Sí, Eso eh, se, eh, se sí, eso sí, tratará. sí, sí, sí. Ahí está el tema. Ahí está, para La mí está gente el tema ahí. firmó, hubo gente que firmó. Entonces, Sí, fantástico. Y hay que respetar su derecho. sí, pero ¿cómo Ahora, firmó? ¿Cómo firmó? ¿Firmó avisada? ¿Está instruida sobre este tema? bueno, Porque usted eso también es decía, democracia. Eso usted también es decía, democracia. claro, el tema es que muchas veces el tema es si vio el problema que se armó con Boca, ¿no? Y con un árbitro. Sí, qué No sé lamentable si fue. yo vi ayer, El digamos, bar me parece que sigue siendo bueno el bar de la sacaban, esquina, el cafetín de Buenos Aires sigue siendo bueno, ese sí, bar sigue siendo bueno, porque después el otro, el del vio que, fútbol, o sea, yo escuché a los jueces que estaban en el bar, escuché en TN, sí. y hablaban con acento no rioplatense. O sea, Mm, para mí no eran uruguayos. O mm. sea, no eran uruguayos. No, mezclan. El árbitro era uruguayo. La cosa es Ortojich. que Ujú. no era offside. Entonces, para mí no fue offside. No, no, El sujeto tenía una pierna adelante y otra pierna la tenía atrás, en línea con un defensa, y si vos ahí estabas habilitado, totalmente. estabas en Sí, línea. Entonces, la cosa, en conclusión, volviendo al referéndum, no me cobres al grito, ese es el tema. claro. Ese es el tema. No me cobres Ese al, es, no me cobres al grito. claro, Por eso, claro, por eso hablé del fútbol y de Boca y del otro día. claro, No me cobres al grito, es cla- decir, no me cobres al grito. Entonces, que me diga usted que ahora le están llegando noticias de que, bueno, qué fantástico, vamos a informarnos sobre el referéndum. No, hermano, deberías haberte informado antes. Sí, pero nadie lo hizo, solamente nosotros. Y disculpe que me Primariamente, ponga la camiseta del programa, me pero parece ¿quién lo hizo? bárbaro. Por eso Pero, sabemos en dónde estamos. por eso sabemos exactamente, doctor, exactamente. Va Por eso sabemos, aprendiendo, ¿eh? o tratamos de saber.
a veces es complicado. Usted sabe que hoy di una charla sobre Sí, lavado de activos. ajá, Y entonces empecé la exposición. Entonces digo, bueno, vamos a hablar del estado del arte, del estado de la práctica. O sea, mm, vamos a hablar, claro, para algunas, para algunas personas que nos están escuchando. El sí, estado del sí, arte es cuál es la teoría y el estado de la práctica es el estado de la práctica de eso. claro, Entonces, ¿dónde estamos parados? Entonces dije, bueno, vamos a ver en dónde estamos. claro, Entonces claro. Y se acordaba del programa, claro. claro, estoy a usted. Me parece muy bien el referéndum, o sea, me Mm. parece una herramienta muy buena, bien usada. Bien usado, exactamente, Muy buena. exactamente. Y eso ahora lo veremos, lo verá la población, la ciudadanía, si era el momento oportuno, si es el momento oportuno de aplicar un instituto de estas características, un instrumento legal de esta importancia. Porque es un instrumento legal que nos está indicando que cuando hay temas que realmente importa que la ciudadanía decida, entonces hay que aplicarlo. Y ahí voy al pie de lo que usted dice, la calidad democrática que nos permite un instituto como el referéndum, como también el plebiscito, que es directamente para una reforma constitucional. Además tenga en cuenta que los que realizaron el referéndum debieron evaluar mañana si el Partido Nacional o la coalición o los partidos de la coalición están en Mm, minoría y van a plantear un referéndum hacia los que hoy están en la oposición, siempre debes evaluar el costo político. claro. Llegaron. Mañana también llegará el Partido Nacional o el Partido Dorado. Estoy tratando de ser lo más, o sea, estoy hablando en general. No, sin duda, se paga un costo político acá. Se Llegaron. paga. Mm. Ahora, si pierden el referéndum, Y sí. lo tendrían que haber evaluado. También lo hará el Partido Nacional dentro de 10 años, 80 años, lo hizo Mm, en su momento el mm, Partido Colorado, quien sea. O sea, mm. entonces, lo plantearon, fantástico, llegaron. Ahora, si pierden, el costo político, Mm. Yo creo que evaluaron varias cosas, doctor. Evaluaron el costo político que les puede provocar esta ley funcionando plenamente si ellos se hubieran quedado quietos. Digo ellos en cuanto a los que sí, se oponen a esta ley. ¿Por sí, qué? Porque seguramente habrán evaluado los que saben que el país va a funcionar mejor. Va a funcionar mejor. Si funcionara mejor, si en la teoría de la ley, como usted dice, está el arte y la práctica, ¿no? Lo que se llama la teórica y la praxis. Si la teoría y la práctica se unen, si la ley funciona, salute Garibaldi. Olvídate que la gente sigue por este camino. Ahora, y si nosotros metemos el palo en la rueda ahora, porque si nosotros metemos el palo en la rueda ahora, tenemos prensa, tenemos luz de cámara de televisión, instalamos un debate y eso también tiene un precio político y tiene cierta rentabilidad política. Vamos a llegar a la firma. Llegaron, pongámosle, llegaron. Se instala el debate. Si después perdemos, tenemos mil excusas para decir que bueno, que llegamos igual, se votó bastante bien igual, hay un porcentaje de la población que no está de acuerdo, ¿no? Es mucho más fácil, creo yo, para la oposición que para el gobierno. Y el gobierno lo que vería es ratificada la voluntad pública, ciudadana, de seguir por este camino. Pero se va a ver envuelto en ese desgaste de tener, ¿no?, a sus parlamentarios, a sus especialistas, ya me lo ve usted en televisión y a muchos otros, que van a tener que salir a defender la ley. Van a tener que salir jurídicamente, me refiero. Tenemos este mensaje, doctor. Buen día. Me gustaría saber si los que sueñan instaurar un régimen como el de Cuba pueden, como acá, salir a juntar firmas para derogar una ley creada por el glorioso régimen. Dice como acá, bueno, evidentemente acá está la camiseta puesta, me parece bien. Como el glorioso régimen jurídico que la LUC plantea, nos dice José. Este, a mí me parece que hay una, me parece que en Cuba no pueden juntar no puede firmas. juntar nada, ni la basura puede juntar. El tema quedó sepultado, o sea, no sé qué ha pasado, no se ha dicho más nada. Habría que conectarse a CNN, a la vez tal vez pueda venir sesgada, es decir, uno siempre cuando está informándose tiene que ver el sesgo. Sí, sí. Eh, eso quedó sepultado por el momento. La Mm, cosa es que yo veo cuando ando caminando y tengo muy buenos amigos, tengo algún amigo mm, y conozco comunidad de cubanos en Uruguay. sí, Yo digo, están acá por algo será, ¿no? claro. Por algo será. Y además la cantidad de cubanos
como el ejemplo comparable es el de venezolanos. Estaba sacando la cuenta, doctor, son casi 7 millones de venezolanos que se han ido. Eso Es no es casualidad. impresionante, es impresionante. Además, yo conozco cubanos Mm. que el derrote, el camino que tienen que seguir, es increíble, porque entran por Guyana, Sí. después pasan por Brasil, después no sé Pasan cómo por la selva brasileña, después vienen, se terminan exponen a traficantes de personas, ¿vio? Ahí también hay toda una sí, parte. totalmente, porque además siempre hay algún vivo Mm. que puede agarrar a determinadas personas. Yo que sé, no se me ocurre Sí, el tráfico de blancas, ¿no? por ejemplo, niños, niñas Es el están más expuestos. grosero, sí, o de niños, o de Sí, órganos, sí, claro, claro, de niños y órganos, claro. órganos jóvenes. Sin duda, sin duda. Entonces ponen un montón de cosas y se van. Sí. Yo qué sé, no Yo da. dije hoy, por eso dije hoy que era un poquito mejor esa inmigración que la anterior, la de los balseros, porque por lo menos ahora pueden salir, pero salen expuestos. Antes directamente iban y los acribillaban. ¿Se acuerdan de los balseros? Que se Sí, iban hacia Miami, que es donde, bueno, está la mayor concentración de cubanos. Y, claro. y miren lo que prosperó Miami en un país que es de economía abierta, de mercado, ¿no? ¿Qué ¿Mm? diferencia ahí? Es como Buenos Aires con Montevideo, y si Buenos Aires fuera régimen comunista y Montevideo lo que somos. Y bueno, se vería la diferencia, como se ve en Corea del Norte y Corea del Sur, es lo mismo. Usted va a Miami y es todo bárbaro, divino. Cuba es una cosa, un vejestorio, todo viejo, autos del año 42, qué sé yo. Todo es así, todo está dando pautas de algo. Esto que digo no es frívolo, parece, pero no lo es. Todo está dando pautas. Y esa Totalmente. gente, qué curioso, porque esa gente que mataban, que acribillaban, a los que los agarraban, los metían presos y los que pudieron se escaparon y hoy están viviendo en Miami, son los que envían remesas. Sí, sí, Es claramente. increíble. Y el Sí. régimen vive en gran parte de esas remesas. De esa misma gente que acribillaron, que mataban, los que se pudieron escapar, hoy están enviando remesas a sus familiares. Pero acá, con situaciones económicas diferentes, Mm. que se hace lo que se puede, el gobierno anterior hizo lo que pudo, seguramente, en materia Sí, económica, sí, y este gobierno también, sí. los extranjeros que están acá están enviando remesas. También, también, claro, claro. De los pesos, acá. Totalmente. Una cosa son remesas de dólares y otra cosa son remesas de pesos. En Sí, bueno, Argentina también, en donde sea. también. En Chile están en Y en Uruguay, en Argentina algunos Paraguay, pierden en tierra. España, hay muchos en España, también me entero. Claro, Sí, sí, sí. es un disparate. ¿Le parece vamos al centro? Bueno, vamos al centro y hacemos el gol y cerramos Dale, la columna. vamos. Venga, 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 venga. Bueno, Eh, Estoy a sus preguntas. vamos, bueno, prácticamente fueron todas ya las preguntas que yo tenía. Si estos artículos fueran, podríamos ir a la penúltima, si estos artículos fueran impugnados, ¿no? ¿Qué pasaría? Usted un poco lo explicó, lo adelantó, Ya lo pero ¿qué dije, pasaría? ya lo dije. Ya lo Si los dijo, es a artículos futuro. Me queda esta pregunta. a ¿A futuro futuro qué significa? ¿Es inmediato el efecto a futuro? ¿O es, esta ley es vigente en este periodo de gobierno? no, en este momento, si usted celebra el referéndum el 18 de abril, antes de la llegada al 83, el Sí, 18 de abril lo celebra. sí, Hoy cambia de telefonía, cambió. O sea, es decir, hacia el futuro significa que se podría discutir, sí, a partir de la proclamación del resultado o a partir de la votación, sí, realmente tengo que mirarlo, no lo recuerdo. Una sí. cosa es si, si es El a partir del día resultado de la votación o a partir del día de la de proclamación. la proclama oficial de la Corte, claro, claro. Son Sí, días, pero sí, pueden importar. sí. Entonces, pero lo que vamos a poner el extremo más chico. Mm, A partir del día de la votación, mm. a partir del día de la votación, si resultara ganador el referéndum, caen los otros. Bien, Pero hacia adelante. hacia adelante. Ahí está. Pero ya inmediatamente, Sí, a o partir sea, de ahí. reitero, tengo que Ujú. repasarlo porque no, es decir, no veo Lo, la. lo vemos el jueves que viene, más Sí, específicamente, si le parece, tengo que ese tema. verlo porque no sé bien no está regulado en la Constitución y hay que ver la ley. Sí, bien, No bien, lo, bien. no lo miré, la verdad que Es no lo una duda, recuerdo. vio, que se No me acuerdo presenta en cómo todos los juristas. Es la duda es. si la ley es aplicable cuando está sancionada o cuando está publicada en el diario oficial. Es más o menos parecido. Claro, no, pero además sabe cuál es el tema. El oponible erga omnes, ¿no? Además hay otro tema, por ejemplo, en materia de legisladores, Mm, a veces la Constitución dice
que se aplican determinados institutos protectivos, los fueros, por ejemplo. No recuerdo tampoco en específico, digo, porque tengo que mirarlo, porque también es muy finito, finito, Bien, bien. muy finito. Lo dejamos como deber para la próxima. Lo Una tenemos como deber arteria, eso. estoy operando una arteria, estoy operando al lado de una Sí, arteria chiquita. un capilar al lado de la arteria. Claro, Sí, entonces sí, sí, hay sí. que verlo bien. Sí, sí, Entonces sí, hay sí. determinados institutos que se aplican desde el momento de la elección, de la votación Mm, para los legisladores, y otros institutos que se aplican al momento de la proclamación del exacto. resultado, cuando el sujeto es, en definitiva, proclamado Sí, diputado o senador. bien. Entonces acá es lo mismo. Pero lo Lo mismo. importante, tomando el elemento más corto, Mm, el elemento más corto significa el resultado más inmediato. bien, Si la Corte proclamara el triunfo, el referéndum, el término más corto sería aplicar esa proclamación con efecto retroactivo al día de la votación. al día de la votación. Perfecto, perfecto, doctor. Entonces ese sería el más corto. Desde ahí no existe más 135 artículos. Bien. Vamos a seguir con este tema, doctor. Nos Perfecto. quedan 3 minutos de reunión por Zoom y yo creo que ha sido importante la columna de hoy, en líneas generales, lo que significa un referéndum, la importancia que tiene, los efectos que puede aparejar. Vimos todo eso, los efectos incluso políticos y hasta económicos que pueda traer Claro. todo esto, lo legítimo del recurso, no cabe duda, y la calidad democrática que nos permite a los uruguayos un referéndum. Y quedan un montón de cosas para seguir hablando en este tema, porque esto recién empezó, ¿eh? Ahora sí que recién Totalmente. empezó. Esto, para dejar algo más concreto también planteado, recuerde la audiencia que la Corte tiene 150 días para validar. En Mm, este momento, 150 días para validar. En este momento se está haciendo por parejas sí, de ambos partidos, o sea, sí. de ambos partidos, de la Comisión Pro De todos los Referéndum, partidos están presentes, sí, sí, claro, pero están en la Comisión Pro Referéndum, es uno. sí, Está bien, está perfecto. sí, claro. En la Comisión Pro Referéndum, y otro es los que defienden. Están los que están a favor y Exactamente, los que están en contra. exactamente. Validando, ¿sí? 150 días. Y después de la validación, ¿sí? Y de la Mm, proclamación, se tiene que llamar a elecciones dentro de los 120. Por tal exacto. motivo, julio, 150, 5 meses. 7 más Sí. 5, 12. Más Abril, 120, 4 por 3, 4 por 3, 120. Si se llega al referendo, por la abril, votación va a ser en abril, en sí, marzo, abril. sí, por abril, ¿Verdad? sí, sí, por Y ahí, además por tiene abril. consecuencias, ¿no? Porque hasta aquí También, hay consecuencias. No digo que también. la Corte actúe en ese sentido con intencionalidad, pero una cosa es votar en enero, es Mm, obvio, mm, o votar en febrero, claro. otra cosa es votar en abril en plena actividad. Claro, claro, porque la Corte puede consumir todo ese plazo que es el máximo que tiene, o no, o puede despedirse antes también. Claro, Puede claro. consumirlo o no. Doctor, para cerrar, vamos a seguir con este tema. Su dirección de canal, porque me piden oyentes su dirección de canal YouTube. La dirección de canal es mi nombre. Es su nombre, ¿no? Mi Rubén nombre. Flores Dapkevicius. Rubén Flores Rubén Dapkevicius. Flores DAP, D-A-P. Bien, bien, D-A-P-K-E bien, Vicius. bien. Lituano. Vicius. Lituano, bien. Como Sid Vicious, ¿se acuerda del cantante? Sí, sí, de los Sex Pistols. Exactamente. Usted sabe una cosa, una anécdota cortita, chiquita Sí, y nos vamos, si te le Se parece. Usted si, que dirige. si no nos corta Zoom, se nos corta, se nos va. Sí, bueno, dos palabras. Usted sabe que el apellido es Dapkevich, porque Ajá. fue castellanizado. Ah, seguro. El pintor que yo no conocí, pero sí Mm, conocí a su hijo, el ah, pintor era José Gurvich. ah, El seguro. hijo, Martín Gurvicius. Se castellanizó. Mire Esto es usted, igual, es igual, claro, es igual. claro. Rubén Flores Tap, qué Dap vicios. con P, Mm, D-A-P, ujú. Kevicius. Perfecto, doctor. La seguimos en la próxima. Muchísimas gracias.